Muy buenas tardes, bienvenidos a México Opina. Es un gusto saludarle en esta ocasión que vamos a abordar un tema muy importante para México, por supuesto. A raíz de acontecimientos recientes, decidimos abordar el tema de la educación en México. Acontecimientos recientes que tienen que ver con movimientos al interior de la Secretaría de Educación Pública, cuestionamientos, polémicas internas sobre el destino de la educación del país. A raíz del despido de quien fuera el titular de la Dirección General de Materiales Educativos, el responsable de diseñar los libros de texto gratuitos en nuestro país, Marx Arriaga. Pero vamos a superar ese tema y vamos a hablar un poco de hacia dónde va la educación en México. Todo esto porque estamos a unos días, el 15 de mayo, a unos días, unos meses, el 15 de mayo, de que se cumpla un aniversario más de la reforma educativa, 7 años de la reforma educativa en nuestro país, donde se instaura el modelo de la nueva escuela mexicana. Hablaremos del tema con especialistas en la materia. Está con nosotros Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. ¿Cómo estás, Alma? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hacías cuentas la última vez que estuviste en ese foro? Pues hace varios años. 7 años con la reforma educativa. Anterior, ¿no? Que ahora, bueno, discutiremos eso. Exactamente. Lo cual también habla de la continuidad de este programa, ¿eh? No es cosa sencilla. Diego Juárez Bolaños, académico e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación de la Ibero Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y Daniel Hernández, profesor investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Mario, muchas gracias por invitarnos. A ver, para retomar un poco el principio, Marx Arriaga, nuevos libros de texto, ¿es nada más una anécdota lo que sucedió de un funcionario público denunciando que había un intento de cambio de modelo de la nueva escuela mexicana? ¿O hay algo de fondo en todo esto que tú quisieras rescatar? Mira, Mario, yo creo que es un síntoma, ¿no? De todo un proceso que se ha ido dando. Llevamos efectivamente 7 años con este nuevo modelo decretado y que con todos estos años, durante todos estos años, se le ha dotado de contenido. Yo creo que ha sido un cambio muy precipitado, un cambio con muchos problemas, con muchas complicaciones legales, pedagógicas, de planeación, de política educativa, y pues eso nos lleva a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es un proceso que empieza al revés. Primero se tendría que haber hecho los planes y programas de estudio, se hicieron primero los libros. Eso es marcar una línea, o sea, que por aquí va. Eso es marcar una línea, pero es que además con tanta poca claridad sobre hacia dónde iba el modelo, ¿no? Me parece que sí se ha ido construyendo y hoy en día pues ya hay ciertos elementos que podemos decir sí son claros, que definen esta llamada nueva escuela mexicana, pero yo creo que sí vale la pena recordar cómo inició el proceso, cómo se fue dando y todos los distintos conflictos y lo apresurado de esta situación. A mí me llama la atención que el señor Marx Arriaga presuma que se hicieron todos los libros, 100 y tantos libros, tan rápido, porque eso para mí es un reflejo del problema, ¿no? No se pueden hacer libros tan rápido con los recursos que disponían y con tanta opacidad además, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo eso, el resultado de todos estos 7 años y de tumbos y dificultades en el establecimiento de un nuevo modelo, porque además, como se sabe, un nuevo modelo no es cualquier cosa. Sí, a ver, es muy interesante lo que dices, o sea, ver cómo surgió, cuál fue el origen de esta reforma educativa que muchos denominaron en su momento, Diego, contrarreforma. ¿Por qué? Porque se trataba más que de un diseño educativo, en mi punto de vista, y a ver qué me corrigen los especialistas, se trataba más bien de un compromiso político electoral, con una base muy importante del voto del Magisterio Nacional, nada menos y nada más, a quienes se les prometió habrá una reforma que echaba abajo la anterior reforma,
que resultó muy, muy afectada según el magisterio, y entonces venía esta forma de componer las cosas con el magisterio. ¿Es así, más o menos? Sí, de cierta manera y de manera general, sí. Recordemos que en el año 2019, ¿no? López Obrador, cumpliendo uno de sus objetivos en la campaña, deroga la anterior reforma educativa. Pero sobre todo se concentraron en el tema administrativo, ¿no? El tema de las plazas de los maestros, el tema de la evaluación de los propios docentes. Debe ser un tema. Tan es así que el ente que hacía estas evaluaciones, que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, desapareció y fue sustituido por otro. Y con los años se le hacía una crítica al gobierno de López Obrador, que se quedó nuevamente en el ámbito administrativo, que pedagógicamente no había un modelo propio. Entonces, ya casi al cierre del sexenio, hay que reconocerlo, plantearon esto que se llama la nueva escuela mexicana. Es decir, no fue de manera paralela a esta reforma del año 2019. Esto fue con unos años de manera posterior. Entonces, sí, la nueva escuela mexicana marca otras distinciones frente a modelos anteriores, hay que reconocerlo. O sea, sí es muy distinto a otros modelos educativos, sobre todo a los anteriores, y sí, su implementación fue relativamente corta, ¿no? Tiene ciertas particularidades, por ejemplo, en el caso de Marx Arriaga y bueno, de la dirección que él encabeza, el hecho tiene algunas distinciones. Por ejemplo, en la nueva escuela mexicana ya no trabajamos por asignaturas. Trabajamos por campos formativos. Es decir, todos estudiamos con libros de matemáticas, de lenguaje, de ciencias naturales, etcétera. Ya no existen, ahora son por campos formativos. Es decir, entonces, en ese sentido, pues sí hubo una modificación. Y la otra modificación fue que los libros de texto, hay que reconocerlo, lo hicieron maestros y maestras, acompañada por gente de la SEP. Es decir, ya no fueron, anteriormente eran grupos de especialistas, muchos académicos, académicas, que con equipos técnicos de la SEP construían los libros de texto. En estos últimos ya no siguió ese proceso. Entonces se argumentó en la Secretaría de Educación Pública que los expertos eran los maestros de aula y las maestras, evidentemente, y entonces se hizo una convocatoria. Al final estos productos pues fueron, insisto, trabajo de maestros y maestras junto con gente técnica de la SEP. Tampoco es que estuvieron absolutamente solos. Entonces sí hay al menos esas dos distinciones. ¿Quién hizo los libros de texto? Y sobre todo, insisto, que ya no son por asignatura, son por otro tipo de lógicas, y eso evidentemente es un reto enorme. Sí. A ver, Daniel. Mira, yo coincido que es un cambio de paradigma. Creo que hay en la educación una discusión muy fuerte. La educación tiene mucha investigación, no en México, en el mundo afortunadamente hay mucha investigación. Y lo que te dice la investigación en términos de lo que señala la propia Ley General de Educación, que es lo más importante, que es los aprendizajes de los estudiantes, a veces se nos olvida, pero eso dice la ley. La ley dice, artículo 11, la educación debe centrarse en que los estudiantes aprendan. En la investigación educativa se destaca que la instrucción explícita, ¿no?, es muy importante, que es que las personas desarrollen habilidades y competencias para realizar comprensión lectora, aritmética, comprensión de los fenómenos de la ciencia, la historia, etcétera, etcétera. En el nuevo modelo que se plantea hay un énfasis en una cosa que se llama aprendizajes por problemas o aprendizajes por proyectos, que puede ser una buena idea. La investigación te dice que puede ser efectiva siempre y cuando primero tengas los conocimientos y habilidades que te da la instrucción explícita. La tradicional, digamos. La más tradicional, aunque tenemos todas las fallas del mundo en la más tradicional Sí, de país, acuerdo, ¿no? Por y supuesto. que después pases a esto otro, ¿sí? Eso es lo que no se comprendió. Vámonos a los proyectos, y no solamente en primaria, en secundaria, en la educación media superior trataron de hacer esto. Y entonces, ¿qué tienes? Pues tienes gente que trata de resolver problemas sin entender muy bien cuáles son las bases de conocimiento y de método para resolver problemas. Creo que eso es, para mí, es la esencia del problema que tenemos hoy en día, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Supongo que los libros de texto se arreglan, ¿sí? Que mañana, por una hada madrina, tenemos los mejores libros de texto del mundo, ¿sí? No va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque la investigación educativa también te demuestra que el gran componente de la educación viene del trabajo y las interacciones de docentes con los estudiantes. Y esa es la otra donde tenemos una deuda de décadas en este país, porque nuestros docentes no han tenido el acompañamiento para poder fortalecer sus competencias pedagógicas, disciplinares y de interacción personal y manejo de trato con los estudiantes, ¿no? Esos serían para mí los dos grandes problemas que tenemos. Los libros sí son importantes, claro que son importantes, pero
Sí, incluso con los que tenemos, si tuviéramos maestros que estuvieran mejor acompañados en su formación continua. Volvemos al tema en un momento y reiterando que estaremos hablando de libros, pero también obviamente del sistema educativo, que es el gran tema de discusión. Volvemos enseguida. Digamos, capítulo del libro de Marx Arriaga, de este despido, de este funcionario, volvió a poner en la mesa la discusión que había sobre la nueva escuela mexicana, una escuela fundamentada bajo los principios López Obradoristas, se dijo, del humanismo mexicano, o el neoliberalismo. Fue la reforma que se echó abajo, es decir, se dijo que era producto de una visión neoliberal. Este nuevo esquema responde a algo así. Sí, digamos, tenemos un diseño mucho más ideologizado, Alma, en tu punto de vista, de la educación en el país. Mira, antes de responderte, déjame decir 3 cositas rápidas sobre los libros, porque creo que uno, no vamos a tener la varita mágica, ¿no? Lamentablemente. La presidenta ya dijo que los libros no se van a cambiar, que realmente va a haber una cosa así muy superficial, de revisión, de algunas cuestiones, pero a mí sí me preocupa que los libros, por más papel secundario que puedan tener, que no sean los mejores libros que podamos tener. ¿Técnicamente o conceptual? O sea, técnicamente y conceptualmente. El segundo punto, que es un poco lo que comentaba Diego, es, sí se dijo que los maestros participaron, muchos firman, ahí los distintos proyectos, ¿no? Porque los libros ahora son hechos con base en proyectos. Sin embargo, no hay transparencia en cómo sucedió el proceso, ¿no? Marx Arriaga señaló muchas veces que hubo asambleas, que participaron no sé cuántos maestros. ¿Y por qué la información no es pública y la cerraron por 5 años? ¿No? La información finalmente no se puede acceder por 5 años. Entonces, eso me parece preocupante, porque si hubiera sido un proceso tan transparente, tan plural, tan público, pues podríamos revisarlo, ¿no? Yo creo que no costaría nada echarle un ojo a ver cómo se llevó a cabo ese proceso. Sin embargo, no podemos acceder a esa información. fue reservada. Fue reservada. Sí, sí. Y la tercera, que me preocupa mucho, y lo ligo con la pregunta que me haces, es este desprecio por el saber técnico y el saber especializados, ¿no? Cuando nos dicen que los maestros hacen los libros y que por eso es una garantía, a mí me preocupa mucho que se desconozca que existen personas profesionales especializadas en hacer libros, en didácticas especializadas, en diseño, en los conocimientos específicos. Muchos vimos los distintos errores que se señalaron, por ejemplo, en astronomía o en temas de física o en temas... ¿Por qué? Porque no los vio un científico dedicado a la física que inmediatamente hubiera detectado un error básico. Bueno, para el auditorio que no lo recuerde, pusieron mal el orden de los planetas tal y como lo conocemos. Y muchos otros errores, ¿no? Sí. Pero esta parte del desprecio al saber técnico, del desprecio a las matemáticas, porque yo creo que el problema de los proyectos es que la materia que no ocupó fueron matemáticas principalmente. Y de pronto esta ideologización nos lleva a pensar que todos estos conocimientos profesionales, técnicos, matemáticos, son neoliberales. Es que yo creo que sí se polarizó a tal grado el discurso. Y me parece preocupante, ¿no? Porque eso finalmente permeó en este debate de qué debe contener, de sí, no, de qué cabe y qué no cabe, ¿no? Bien. Sí, bueno, creo que ahí hubo una confusión, ¿no? Porque también era aprender, por ejemplo, matemáticas del empirismo, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? El cálculo no tiene ideología. O sea, el cálculo pues es cálculo y lo tienes que abordar desde un punto de vista. Pero a ver, Diego, tu punto de vista al respecto. A ver, nada más para aclarar, bueno, aclarar no, pero la presidenta efectivamente ha dicho que no se van a cambiar los libros, que son. Sin embargo, hay cambios, es decir, todo el tiempo. Se tienen que
a cambiar los errores evidentes que hay, se tiene que hacer una fe de ratas al menos, esa es una fuente de cambio. Otra fuente de cambio son, por ejemplo, ya cuestiones políticas que la presidenta ha mencionado, dice que no están reflejadas en la historia las mujeres y que hay un cepillo o sea, que prácticamente fueron erradicadas las mujeres. Ella está pidiendo un cambio, aunque dice que no está pidiendo un cambio, lo está propiciando también. Y otras que son mandatos judiciales que hay que cambiar. Hay ya rectificaciones de los primeros libros por mandato judicial, por personas que fueron afectadas, el caso de Lorenzo Córdoba, por el libro de historia, por ejemplo, donde ya el mandato judicial tienen que eliminar esa parte. Entonces, necesariamente tienen que cambiarse, no hay de otra, pues en ese aspecto, ¿no? Pero a ver, Diego. Sí, sí, claro. Bueno, esta nueva escuela mexicana, de cierta manera, sí tuvo algunos acompañamientos académicos. Yo también me gustaría señalar ellos. Sí. Es decir, la UNAM estuvo muy cercana, el equipo de Ángel Díaz Barriga, ¿no? Es un especialista en didáctica en México, y la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, y tan es así que cuando anuncian la nueva escuela mexicana de manera oficial, no me recuerdo si en una mañanera o en una conferencia de prensa, los primeros que hablaron fue Rosa María Torres, la rectora de la UPN. Entonces, sí, de cierta manera, hubo algún acompañamiento académico. Evidentemente no en todo el proceso ni en todos los pasos, pero sí de cierta manera lo hubo, al menos de manera clara a partir de estas dos instituciones. ¿Qué se podría modificar en los libros de texto? Pues efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos es lo que están señalando hace un momento. ¿En qué momento queda la enseñanza disciplinar? Para mostrarlo de manera clara, es decir, ¿en qué momento se enseñan los fundamentos básicos de las matemáticas para que a partir de ahí se hagan proyectos? Entonces, esa enseñanza disciplina, ¿en qué momento se enseña a leer y escribir, por ejemplo? Entonces, sí se requieren conocimientos disciplinares importantes y que ahorita han quedado relegados. Y yo creo que una de las modificaciones sí va a ir en ese camino. Yo sí creo que en los próximos meses, o no sé en cuánto tiempo, van a reconstruir o volver a editar libros de las disciplinas para tener esa base. Y el otro elemento donde yo también veo que va a haber cambios va a ser elaborar libros de texto hacia poblaciones específicas que históricamente han estado olvidadas. Ajá. Te pongo un ejemplo. Yo trabajo en la educación rural. ¿Sí? Entonces recordemos que, al menos en el caso de México, más de la mitad de las escuelas son rurales y de estas tienen ciertas particularidades. ¿Sí? Bueno, yo colaboré con el equipo precisamente de Marx Arriaga el año pasado porque se pretendió, no sé si lo vayan a alcanzar o no, elaborar libros de texto para escuelas rurales. Sí, o sea, y me consta y estuvimos trabajando de manera técnica, etcétera. Entonces, más allá que se alcancen o no ese material en particular, creo que sí va a haber modificaciones para pensar libros de texto para personas del medio rural, para poblaciones indígenas, hay que decir que también se tendría que pensar en materiales propios, para poblaciones con algún tipo de discapacidad, para poblaciones en condición migratoria. Es decir, también se pueden pensar materiales o submateriales específicos para este tipo de poblaciones. Yo creo que para allá sí va a haber algún tipo de cambio. Sí, tiene que ser distinta la educación que se da en una escuela primaria Benito Juárez de la delegación Miguel Hidalgo a una escuela Benito Juárez que seguramente también hay en Oaxaca. ¿Tiene que ser distinto? Mira, yo creo que hay elementos comunes que son ineludibles. ¿Sí? Hay cierta manera de desarrollar habilidades para el manejo de las matemáticas, de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero la contextualización de esos saberes es distinta. Los ejemplos que colocas son distintos. Pero ahí está el maestro también, ¿no? Bueno, de vuelta, apoyo. Los maestros, el libro de texto es un libro que guía al maestro. En cualquier parte del mundo, estás usando el libro de Pearson más sofisticado del mundo o el libro de Macmillan más sofisticado del mundo, lo que hace es guiar al maestro cuando el maestro necesita guía y darle herramientas para hacer ejercicios, actividades, etcétera. Eso hacen los libros de texto. En la universidad tenemos libros de texto. Yo doy una clase de macroeconomía y mi libro de macroeconomía, no doy clase de macroeconomía, pero si la diera, tengo un montón de páginas para que den ejercicios de macroeconomía. Bueno, eso es lo que es. Bueno, es que para mí también yo podría tener mi libro de texto. Pero Marx podría ser un libro de texto, no Marx Arriaga, sino Marx. Bueno, yo daba Economía Política 1 y tenía un libro de texto de Economía Política 1, ¿no? Donde veíamos cómo calcular plusvalías. El problema está en que esa tarea en contextos diversos requiere de contextualizaciones diversas. Ajá. Para ayudar a las y los educandos a que puedan desarrollar
comprensión profunda de lo que están aprendiendo para poder resolver las situaciones concretas en las que se enfrenta. Es un reto enorme. Sí. Es decir, hoy la subsecretaria hablaba de 155 millones de libros de texto que se van a distribuir a partir del mes que entra, vamos a decirlo. No va a haber cambios. En estos 155 millones se fueron como se fueron. ¿Qué quisiera yo más que tener fe de ratas? No va a haber fe de ratas probablemente. Y la siguiente generación, esperemos, confiaría yo, que se acompañaran de grupos de expertos. Por ejemplo, disclaimer, a mí me tocó trabajar muy fuerte la reforma del gobierno del presidente Peña Nieto. Era divertidísimo ver a los grupos de especialistas de la misma institución, matemática educativa del Sinvestaf, de los expertos en básica y los expertos en media superior. Uy, era la cosa más entretenida del mundo. Verlos discutir en serio sobre cómo enseñar matemáticas, sobre cómo plasmarlo en un libro de texto. Y no fue una discusión de una tarde, fue una discusión de meses. Sí, claro. Esa discusión, llevarla a contextualizar adecuadamente los aprendizajes, es muy importante para México. Espero que la acompañen los expertos y los que deben acompañarla. No lo sé, pero habría que hacerlo. Sí. Lo otro, no importa lo que hagas, si no acompañas a los docentes con formación continua de calidad, no va a servir nada de lo que hagas. Y hoy en día la formación continua, entra a la página, formación continua del maestro. Es un conjunto vacío, si hablamos de matemáticas, eso se llama un conjunto vacío. No hay nada. Y nada es nada. No te creas que hay un curso, no hay nada. Entonces, regístrate y algún día te daremos algo. En media superior hay algunos cursos sobre emociones y cosas por el estilo. Nada que tenga que ver con cómo enseño química, física, biología, matemáticas o lo que sea. Bueno, esa es quizá el reto más importante. ¿Hay tiempo? Mucho tiempo. Hay competencias mexicanas, muchísimas competencias. Hay muchísimas, hay grupos muy fuertes que pueden hacerlo rápido. Yo creo que falta una verdadera, no solamente voluntad política, sino dirección rigurosa de hacia dónde mover. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero regresamos porque ya prácticamente podríamos decir que la primera generación de la nueva escuela mexicana, por lo menos a nivel primaria, ya está, ya se recibió. Volvemos. Sí, la reforma educativa aprobada en 2019, pues ya prácticamente ya se recibió la primera generación que empezó en primero de primaria. A estas alturas ya estaríamos, digamos, con el primer resultado, pero obviamente hubo una pandemia que afectó mucho las cosas, que suspendió mucho el proceso, pero a estas alturas ya tenemos diagnósticos de cómo le fue a esa generación o todavía no. Pues es parte del problema, ¿no? Se eliminaron todos los organismos de evaluación, de seguimiento, pruebas estandarizadas a nivel nacional. Nos quedamos sin nada. Primero se fue el INE, después Mejoredu, y uno que otro estado continúa haciendo su esfuerzo diagnóstico, su esfuerzo de pruebas en algunos casos, pero es aislado, no tenemos esta parte nacional. Y solo nos quedamos con PISA, Mario, ¿no? Que este año, finales de este año, tendremos que saber los resultados, seguramente. Pero bueno, cada tanto también el gobierno amenaza que ya nos vamos a salir de PISA, porque incomoda. Yo escuché directamente del entonces secretario Esteban Moctezuma, que dijo que la mejor prueba del funcionamiento de la nueva escuela mexicana iba a ser PISA. Creo que ahora ya no sostendrían eso, ¿no? Porque por lo menos los resultados pasados no salimos muy bien, hay que decirlo, el resto del mundo no salió bien porque tuvimos la pandemia y eso fue pues un golpe durísimo para los sistemas educativos. Sí. Pero viene una segunda PISA. Entonces sí sería muy conveniente revisarla a la luz de ya está implementado este modelo, aunque, bueno, con sus asegúnes, ¿no? Una cosa que sí pasó con la nueva escuela mexicana es que yo ubico dos grupos muy claros que estuvieron trabajando. Cuando yo me refería a la hechura de los libros es como trabajó Marx Arriaga, que fue el primero que empezó a echar a andar todo este cambio. El otro modelo, ¿no? Sí, es del plan y el programa de estudios, comenzaron a trabajar, hubo algún grupo de especialistas ahí,
de pronto parece que es lo mismo, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, pero un problema que tiene esta implementación del modelo, en mi opinión, es que no hubo esta planeación, no hubo un seguimiento, no hubo prueba piloto. Recordaremos que se suspendió, eso fue por un amparo y en fin. Pero aquí lo que preocupa, a mí me parece que debería de ocuparnos, es el tema de los aprendizajes. ¿Aprenden o no aprenden mejor con este nuevo modelo? Y lo peor es que siento que no tenemos muchas herramientas para poder. Para decir por dónde va. Sí. ¿Coincides, Diego? Sí, realmente no tenemos evaluaciones. Que PISA la prueba PISA, que es la prueba internacional que participamos como México, nos dará algunas sospechas, ¿no? Pero considerando que PISA sobre todo trabaja con adolescentes de 15 años, no es para toda la población, es solamente algunos, pero nos podrá dar algunas pistas. Pero realmente mucho de lo que estamos hablando son hipótesis. Realmente no hay evidencia muy clara a nivel nacional sobre los impactos o de los libros o del modelo o de estas nuevas pedagogías. Entonces sí, en ese sentido sí tenemos poca información, honestamente. En ese sentido, y retomando el tema de la formación continua, efectivamente el papel de las y los maestros es fundamental. Desde otra perspectiva, fíjate que uno de los modelos que mejor funcionan, más allá de darles cursos, especializaciones o diplomados, es que los maestros y maestras vayan a escuelas a observar qué está pasando. Es decir, estoy pensando en algún supervisor, ¿no? Que visita una escuela y dice, esta estrategia está muy bien diseñada, está muy bien implementada. Entonces, llevan a otros maestros y maestras de esa región y observan la implementación en el aula. Después de que ¿Cómo se aterriza, digamos? Todo Claro, cómo estás utilizando los libros, qué proyectos estás desarrollando, es decir, muchas actividades. Verlas en el aula, ¿no? Ese día van los alumnos a trabajar. Posteriormente se retira el alumnado y el profesorado se queda a dialogar. ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué reflexiones nos llevamos? Creo que ese tendría que ser el proceso de formación. Es decir, porque finalmente en esta implementación, pues recordemos que son cientos de miles de escuelas en México, ¿no? Entonces, algunas lo estarán haciendo de cierta manera, otras de otro. Y entonces aquí es más allá de señalar qué es lo mejor, es solamente mostrar algunas evidencias prácticas en el aula sobre cómo podrían ser algunos caminos para el profesorado, que creo que en ese sentido, pues sí, efectivamente tienen muchos retos. Ya señalaba yo al inicio, desaparecen asignaturas y ahora son campos formativos. El trabajo ahora, más bien, se pretende ya no que el maestro o la maestra se pare frente al grupo a hablar, sino trabajar a través de proyectos. O, por ejemplo, esto que se llama la planeación contextual, es decir, que algunas asignaturas se tienen que construir a partir del contexto. Y eso se dice sencillo, pero es muy complejo hacerlo. Entonces, creo que esos grandes retos que enfrenta en este momento el profesorado tendrían que ser mejor acompañados. En ese sentido, sí estoy totalmente de acuerdo. Daniel. PISA va a ser muy interesante, pero va a ser insuficiente. Porque como dicen Alma y Diego, PISA va a medir a los jóvenes de 15 años. O sea, a lo mejor te va a decir cómo nos fue con la nueva escuela mexicana en el curso, en el track de secundaria. Porque los del 25 son los que cursaron el 23, 24, 25 secundaria. Es decir, es lo que nos va a decir. Tendríamos que esperar otros 12 años para saber Para saber cómo le fue a esta generación. O sea, la prueba PISA no va a estar reflejando a los de la nueva generación. A la generación de secundaria. Secundaria. Y la implementación de la nueva escuela mexicana en las secundarias fue mucho más lenta que en la escuela primaria, por 1000 razones, ¿no? Ahora, México tiene incapacidad para hacerlo. México tiene un cuerpo de especialistas en evaluación educativa envidiable para el continente, envidiable. Es la gente que estuvo en el INE, yo puedo tener diferencias técnicas con ellas, pero pues, son profesionales. El Centro Nacional de Evaluación, el Ceneval, es una institución top en el mundo, ¿sí? Si podríamos hacerla de vuelta. Yo creo que es un tema de voluntad de hacerlo y tendrías que hacerla comparable. Ese es el tema, comparable con el último año que levantamos Planea, que es el 17. Tendrías que tener una prueba que te permitiera comparar contra el 17. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Hay algunos estados, como decía Alma, que tienen sus pruebas y que nos permitirían conocer en algunos contextos específicos cómo nos fue con la nueva escuela mexicana. La misma SEP tiene una evaluación, pero no han querido hacerla de a de veras. Si mandan cuestionarios, se hacen los exámenes, en lugar de recoger los cuestionarios y traerlos aquí un grupo X, los revisen, los dejan a que los maestros los califiquen. Tú eres un maestro de escuela, vas a calificar a tus alumnos, ¿cómo los vas a poner?
pues los vas a poner bien. Bueno, los propios maestros son un termómetro de cómo está avanzando o no, ¿no? Bueno, Pero con eso no haces política educativa. sí, son un termómetro, pero por ejemplo, así como hay PISA, hay una prueba que se llama TALIS. TALIS es una prueba, es un cuestionario enorme para maestros. México había participado en TALIS durante todo el ciclo de TALIS. La última ya no participamos. Entonces ya no sabemos cuántos maestros tomaron cursos de formación, cuántos maestros fueron a observar aula, cuántos maestros sienten que necesitan fortalecer en A, B, C o D. Eso es de TALIS, que es la prueba hermana de PISA, vamos a decirlo de esta manera. México ya no participó. Entonces, yo creo que no es una falta de competencias que tenga el país. El país tiene las competencias. Tenemos los recursos. Una prueba de estas, la verdad que cuesta cacahuates para lo que cuesta, para lo que estamos en educación, son cacahuates. Bien muestreado, con grupos de campo bien hechos, puedes tener una muy buena estimación con un costo relativamente bajo. No lo hemos querido hacer. No creo que lo queramos hacer. Vamos a seguir teniendo esfuerzos parciales y muy probablemente, eventualmente, algún grupo académico lo va a hacer con sus contactos individuales, como ha sucedido en varios estados del país. Bueno, y quizás también los padres de familia ya tienen una idea de cómo ha avanzado la prueba. Marcamos una pausa, regresamos, todavía tenemos mucho más aquí en México Opina. Continuamos en México Opina hablando de la educación de la nueva escuela mexicana, que ya no está nueva, ya tiene 7 años de haberse implementado. A ver, cuando evidentemente, bueno, hay nuevas reglas que ya han explicado, nuevos objetivos, pero sin embargo también hay, digamos, los que somos padres de familia y hemos visto a nuestros hijos transcurrir a lo largo de la primaria, sabes que más o menos entre el segundo de primaria y el cuarto ya tienen que aprender a multiplicar. ¿Hasta cuándo se cambió eso? O sea, no hubo un cambio tampoco tan radical de decir, no, ya no va a ser así, ahora va a ser hasta los 15 años ya puedes saber multiplicar. Pues eso no puede ser. ¿Esa parte de la educación formal se mantuvo? Yo creo que habría que diferenciar. ¿Qué están haciendo los maestros? O sea, yo siempre digo, un maestro de cuarto que ha dado 10 años cuarto, ya sabe qué tiene que enseñarle a los niños y las niñas de cuarto. Ah. El asunto aquí es que también van llegando nuevos maestros, ¿no? Y entonces sí, ahí pues es adaptarte a ahora lo que existe. A mí me parece que sí hay una difuminación, ¿no? De muchos de estos conocimientos, y esto tiene que ver con que desde el artículo 3 quitamos el concepto de calidad, que a mí no me parece una cosa menor, ¿no? Porque calidad estableció unos ciertos mínimos que la escuela debe dar. Esto lo establece también los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el objetivo 4. Hay que ir a la escuela, pero además hay que ofrecer educación de calidad. No solo es suficiente ir a la escuela. Sí. Y yo creo que con este nuevo modelo esto queda poco claro, ¿no? De pronto esta exigencia de, a ver, hay unos contenidos mínimos que se deben de saber y que los deberían de saber todos. A mí a veces me preocupa cuando discutimos este tema de los distintos contextos, que entiendo, muchas escuelas están en contextos rurales, aunque la mayoría de la matrícula está en contextos urbanos. Entonces, a mí me preocupa que haya estas posiciones a veces condescendientes de, bueno, es que están en Chiapas, entonces pues no hay que presionarlos tanto, ni que sepan estos conocimientos básicos de matemáticas o que sepan leer bien un texto. Vamos, yo quiero pensar que un gobierno preocupado por la equidad pensaría que lo que hay que hacer es eliminar las brechas de desigualdad que son tremendas y que parten y que se reflejan en la escuela. Y entonces, si tú tienes un contexto con mucha desigualdad, con muchas desventajas, dales la mejor educación posible, dales las mejores herramientas, habilidades para este mundo que está bien complejo, y más allá de esta idea de, bueno, y por supuesto que das el contexto, tratas de ayudar, de que tiendes puentes entre el conocimiento científico y las realidades de las comunidades, pero aquí estamos en este nuevo modelo romantizando a las comunidades, y eso a mí me preocupa ya cuando lo aterrizamos en materia de... En esos principios mínimos. Y del aprendizaje, ¿no? A ver,
Efectivamente el término de calidad desaparece en la reforma del año 2019, pero es sustituido por otro, es decir, desde mi perspectiva es la misma gata pero revolcada, ¿no? O sea, le quitaron el término de calidad y lo colocaron como la excelencia, definida de la misma manera, el máximo logro de aprendizaje. Es decir, lo que se pretende es que los alumnos alcancen el máximo logro de aprendizajes, al menos así lo señala el artículo 3º constitucional. Efectivamente, sí hay unos contenidos básicos que se tienen que aprender en todo el país. Es decir, quien estudia en una zona urbana, rural, chapaneca, en Chihuahua, en Baja California, hay unos contenidos básicos, ¿no? Y hay un tipo de programa que se establece ese tipo de contenidos. Sin embargo, hay también particularidades hacia las regiones, hacia las escuelas, hacia las poblaciones que estás atendiendo. Te pongo un ejemplo. Yo hace un par de años estuve en una escuela rural en Chihuahua, en el norte de Chihuahua, y entré a una escuela pequeña, ¿no? Y te decía el docente, mira, aquí yo tengo alumnos, los que siempre han venido a la zona rural, pero también ya tengo alumnos centroamericanos, ¿no? Porque se quedaron varados en la frontera y donde sus padres se consiguieron trabajo fue aquí de campesinos, entonces los hijos están aquí. Pero también tengo mexicanos que no hablan español. Resulta que eran familias que habían sido deportadas, ¿no? De los Estados Unidos, niños que habían crecido en los Estados Unidos y que su idioma ya no era el español como materno. Entonces, esto nos habla las complejidades que estamos enfrentando en todo el sistema educativo nacional. Entonces, en ese marco hay posibilidades para que cada escuela o grupo de escuelas construya algunos temas propios para esas particularidades. Como yo bien decía yo hace un momento, eso no es sencillo, pues puede parecer como relativamente sencillo, no lo es. Y para eso sí se requiere un gran acompañamiento entre el propio profesorado, entre grupos de escuelas, pues para pensar qué contenidos son pertinentes para esa escuela, cuáles no, y cómo se construyen los contenidos en sí mismos. Entonces, creo que sí tenemos como muchos retos, efectivamente, y en este momento pocas asaderas, ¿no? De saber hacia dónde vamos, cómo vamos y sobre todo hacia dónde queremos ir. Yo creo que es lo más importante. Más allá de este gobierno, decir, va a continuar la nueva escuela mexicana, el modelo educativo, ya lo señalaron que va a continuar, pero creo que en el fondo no nos queda tan claro para saber, bueno, ¿y cuál es tu meta como gobierno? ¿No? O sea, en ese sentido, mucho se ha ido hacia las becas del estudiantado, es decir, hay que recordar que mucho el presupuesto se está yendo hacia becas, eso sí ha crecido mucho, pero la otra parte de como país, ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿Hacia dónde queremos que el magisterio trabaje? Hay muchas sospechas, pero realmente pocas claridades como país, y creo que eso sí podría ser preocupante. Pero, a ver, uno supondría que ese gran proyecto de la nueva escuela mexicana responde todas esas preguntas. Sí. ¿Hacia dónde va? ¿Qué queremos que aprendan? ¿No es así? No. Lo señala de manera muy general. Efectivamente, esas generalidades sí lo señala. El punto es que no vamos a tener las asaderas para verificar si eso se alcanzó o no. Porque efectivamente, si no hay evaluación en ese sentido, ya no digo por escuela, sino el sistema, va a ser muy difícil. Pensemos al final del sexenio, Sí. ¿no? Que ya llega el año 2030, nuevo gobierno, pues el gobierno actual va a decir si se cumplió o no se cumplió, pero a partir de, dígame, ¿de qué criterio? Es decir, no vamos a tener como un criterio muy claro para tratar de definir si se alcanzaron esas metas o no. Entonces, creo que más bien lo que ahorita hay que trabajar, que estamos muy a tiempo, es construir indicadores sobre los cuales pensemos que hacia el final de este sexenio se van a cumplir o no, porque de otra manera nos vamos a quedar solamente a nivel discursivo. Sí. Ahora, ¿es válido o no contar con instrumentos de medición comparables con otros países? Porque No, debemos tenerlos, aunque, o sea, se ha dicho, no, nosotros somos aparte. ¿no? mira, aunque no fuera con otros países, al interior del país sería muy importante. Como dice Diego, hay Chiapas y Nuevo León, ¿no? Y las brechas entre Chiapas y Nuevo León son infinitas. Entonces, sí necesitas medir cosas. Por ejemplo, hablamos de becas. Este gobierno ha puesto muchísimo dinero en becas, muchísimo. Bueno, el primer bloque fue la educación media superior, la preparatoria. Bueno, cuando tú llegas a primero de preparatoria, solamente el 30% de los alumnos tienen beca. O sea, que esté universal, lero, eso no es cierto, ¿no? Ya cuando llegas a tercero, 70% traen beca. O sea, hasta esa apuesta es una mala apuesta o mal implementada. Lo que sabemos de aprendizajes hoy en día, a partir de lo que hemos identificado en media superior, son tres cosas. Uno, tenemos problemas graves de comprensión lectora y habilidad de redacción. ¿En qué rango? Cuando yo mido conocimientos en primero de preparatoria,
Ah, en primero de prepa. Encuentro ¿Cómo vienen de la importante de primaria y secundaria, Sí. es gravísimo, gravísimo, comprensión? la caída de comprensión lectora y redacción. Eso lo va a reflejar PISA, ¿no? Ya lo empezó a reflejar además. 2, cualquier cambio curricular crea tormenta, porque los maestros están acostumbrados a lo que están acostumbrados. Entonces, tenemos una profunda deficiencia en fracciones y proporciones. Si no sabemos sacar, cuando te digo que la tasa de inflación es 4%, y lo decimos con facilidad en este país, el 90% del país no entiende que es un 4%. 3, tenemos un profundo rezago en entender lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues es probar. Yo tengo una hipótesis, pruebo una hipótesis, hay un método donde pruebo esa hipótesis y hay métodos de prueba para esas cosas. Bueno, es otro profundo problema. Bueno, se ha hecho que incluso que la ciencia es producto también neoliberal, ¿no? Claro, Pues, ahí con el liberal, estamos es la ideologizados, escuela. es decir, Son 3 cosas que son elementales. Eso sí tenemos evidencia. Tenemos evidencia de que no estamos avanzando. Afortunadamente en la prepa cierran brechas, como dice Alma, van cerrando brechas, ¿sí? Pero a cambio de cerrar brechas, ¿qué dejas de hacer? Avanzar en lo que tienes que estar avanzando. Y entonces el país corrige por el lado de la derecha lo que tienes, ¿no? Pero no estamos impulsando por el lado de los aprendizajes potenciadores de un país que Sí. quiere ser. No, y aparte cierras brechas, pero te conviertes también en una especie de embudo donde mucha gente ya se fue, ¿no? Ya, Bueno, esa es la otra. El abandono escolar es una cosa que nos debe preocupar a todos. Las becas no están funcionando para eso porque la gente no deja de estudiar por razones económicas exclusivamente, y subrayo exclusivamente porque si no me van a gritar, sino dejan de estudiar porque lo que están viendo en el pizarrón no lo comprenden. Entonces, la solución es quitar lo que esté del pizarrón, ¿no? Que ya no vamos a tener materias. No. Lo que importa es que, por favor, ayudemos a los jóvenes a que entiendan qué quiere decir el simbolito este de 2 bolitas y una diagonal en medio, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que frena el abandono, es lo que ayuda a corregir el abandono escolar. Y eso requiere una reformulación de los currículos. Después de la pandemia, todo el mundo se volcó a revisar currículo. Que es quizá lo menos importante, pero nos dimos cuenta que el tiempo escolar es limitado. Dura 6 horas. Hay que quitar contenidos para que la gente pueda aprender. ya. Vamos a una pausa, regresamos a la última reflexión de nuestros invitados en esta tarde. Se nos fue volando esta discusión sobre la educación en México, una reflexión de nuestros invitados, por supuesto, para despedir, y gracias también por participar a través de las redes sociales. Alma Maldonado. Pues yo creo que los problemas que tenemos en este país, como la desigualdad, que nos preocupan a todos, no se van a resolver con esta escuela que tenemos hoy, ¿no? Y es muy lamentable porque además los retos actuales son amplísimos. Estamos ahorita en la discusión de la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo y nosotros con estos debates tan locales y tan con falta de visión hacia el mundo. Bien, te agradezco mucho. Gracias. Diego Juárez. Sí, claro, bueno, ya señaló en la mesa y el hecho de que todos participamos, al menos en alguna universidad, saber que las autoridades se pueden sentir acompañados, ¿no? Acompañadas, es decir, creo que el dialogar, hay mucha evidencia y estudios, sabemos gente de muchas instituciones interesados en la temática y que ojalá que haya realmente una mayor transparencia y un mayor acompañamiento, ¿no? O sea, finalmente todos queremos lo mismo, ¿no? Que haya un mejor sistema educativo, menos inequitativo, con mejores aprendizajes, más significativos, y creo que en ese sentido, ojalá que podamos trabajar de manera mucho más colaborativa. Bien. Daniel Hernández. La educación es futuro y no estamos viendo hacia adelante. Nuestro presente no anda muy bien, que digamos que. Déjate el presente. La educación es futuro porque tardas 10 años, 11 años, 12 años, 13 años en ese trayecto. Y no estamos preparados, no estamos preparándonos para ese trayecto. Como dice Alma, en el mundo hay como 50 tendencias que afectan a la educación. Y en la nueva escuela mexicana, si aprecio 1 o 2, estaremos más o menos día de veras. Ese es el problema que tenemos. Y competimos ante las tendencias, pero de las redes sociales, que es otra cosa. Entonces ahí están también parte de la educación. Las pantallas. Y las pantallas y todo eso. Gracias por su compañía. Lo esperamos el próximo domingo.